menos preguntas y ofertas casi de hacer lo mismo con otros estados, como el estado de Washington, que cuando estuvo la senadora por ese estado ofreció la posibilidad de agendar algo semejante con el estado de Washington, que tiene empresas aeronáuticas, que tiene Microsoft, que tiene muchas cosas, ¿eh? Así que estamos en esa perspectiva. Lo mismo, creo yo, que el visa waiver lo que demuestra es que hay una relación con Estados Unidos madura. Yo confío en que ese proyecto de acuerdo se apruebe en el Congreso una vez que se esclarezcan las dudas que los parlamentarios han planteado, para pasar a estar en este club bastante privilegiado, digamos, del tratamiento de visa por parte de Estados Unidos, que beneficiaría por ciertamente a los turistas y a personas de negocios. Con Estados Unidos, y lo vinculo a lo que decía antes, al tema del Pacífico, hay una negociación en marcha del denominado TPP. Esta es una negociación que evidentemente le interesa mucho a Estados Unidos y vamos a participar de manera constructiva en esa negociación. Ya estamos participando, ya estuvimos con nuestros equipos en Vietnam, estuvimos con nuestro equipo ministerial en Singapur, y tenemos ya unas primeras indicaciones. Mi sorpresa ha sido que los empresarios me han dicho, hasta que ustedes llegaron nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando, de lo que se estaba negociando. Bueno, lo primero que hicimos fue, con transparencia, crear un cuarto adjunto para que estén los empresarios, la sociedad civil, todos aquellos que tienen que estar informados de lo que se está negociando, manteniendo la confidencialidad de los textos, pero sí informando de lo que está pasando, de modo también recibir insumos respecto a los temas de negociación, y hay algunos que son sensibles para nosotros, como propiedad intelectual o como regulación de empresas públicas o facultades del Banco Central. Ahí hay temas sensibles. Negociaremos constructivamente, tendremos que ver cuál es el plus de este acuerdo del TPP, más allá de los 11 acuerdos de libre comercio que ya tenemos con los otros 11 socios que conforman este equipo de 12 que está negociando el TPP. Hay que ver cuáles son los beneficios. Ningún país entra a suscribir un acuerdo que no lo beneficia. Y ese será el criterio, siempre ha sido en el pasado. Y veremos entonces que en el toma y daca de las negociaciones es que ese balance positivo se produce. Hasta ahora las negociaciones no han avanzado mucho, hay unas diferencias en la bilateral entre Estados Unidos y Japón. Veremos qué sucede en el futuro, pero nuestra posición es constructiva. No es negarnos para nada, sino que decir, vamos allá como va Estados Unidos, como va cualquier otro, con sus intereses, con sus vulnerabilidades, con sus esperanzas. Y en esa perspectiva veremos cuál sea el resultado. Y bueno, con Estados Unidos yo quisiera decir que hay un momento muy especial, el día 30 de junio, la presidenta irá a Washington, ha sido invitada por el presidente Obama. Estamos muy complacidos de esta invitación, la presidenta ya ha aceptado y estamos trabajando en un plan de aquella visita. Creo que será muy útil para ver todos los temas bilaterales, entendiendo además que hay un interés de Estados Unidos de conversar de temas globales por nuestra pertenencia en el Consejo de Seguridad por los dos próximos años. También mencioné a la Unión Europea como un socio muy importante, y nosotros quisiéramos recordar que hemos hecho una propuesta para actualizar el Tratado de Asociación, que ya tiene 10 años. Y hemos avanzado bien en esa propuesta, en cuanto aquí hemos obtenido una respuesta favorable en cuanto al pilar de diálogo político y al pilar de cooperación. Estamos a la espera de la respuesta en materia económico-comercial de ese pilar, que es muy, muy importante. Y por cierto, nuestra intención es focalizar nuestros lazos con la Unión Europea, con los países de la Unión Europea, en los temas también más maduros: ciencia y tecnología, educación superior, innovación. Ahí hay aportes muy importantes a lo que pudiera ser el valor agregado del país, que emanarían de esa profundización de vínculos con Europa. Así que estamos muy deseosos de poder avanzar en esa perspectiva. La presidenta también ha sido invitada, en este caso por la canciller Merkel de Alemania, para visitar
este año Alemania, y no sería descartable que la presidenta, si llegara a concretar esta visita, pudiera ir a otros países de Europa en el camino. Igualmente quiero mencionar un par de cosas más para ir terminando. Relaciones sur-sur. Las relaciones sur-sur para nosotros son crecientemente importantes. Chile ya no es solo un país que recibe ayuda, que recibe cooperación, sino que un país que la otorga. Y hemos hecho esto desde hace algún tiempo, pero crecientemente. Ya no es solo una cuestión de acompañar la política exterior, es parte de la naturaleza de ser un país de ingreso medio que puede colaborar con sus experiencias, con sus lecciones aprendidas a otros países de nivel medio o más bajo que el nuestro. Y en esa perspectiva, entonces, quiero sostener que en el ámbito de Naciones Unidas y de manera bilateral vamos a continuar con esa política, pudiendo hacerlo también de manera trilateral, con países europeos, con Canadá, con Estados Unidos, para, como ver, potenciar todos los elementos que uno puede traer a esa cooperación. Y un instrumento importante es el Fondo para combatir el hambre y la pobreza que creó Chile el año pasado. Me pareció una excelente iniciativa, yo la apoyé mucho desde el PNUD. Claro, fue un acuerdo con el PNUD, así que me parecía especialmente importante, ¿no? Pero independientemente de eso, me pareció muy bien que el gobierno haya pensado que el dinero que estábamos dando a Unitaid, producto del cobro del impuesto a los pasajes generados en Chile, no fueran a un fondo donde se perdía la visibilidad de Chile y tuviéramos una parte de eso para apoyar proyectos de desarrollo en Centroamérica y Caribe, básicamente. Y eso me parece un instrumento interesante que a mí me gustaría expandir. Un proyecto que tiene alrededor de $1,5 millones, $1,5 millones a $2 millones máximo de dólares anuales. Creo que se puede hacer más y me parece que eso fortalecería esta perspectiva de relaciones sur-sur. Ya que estoy hablando de Naciones Unidas, quisiera decirles que Chile va a impulsar muy activamente una política multilateral. Esto siempre ha sido otro de los elementos tradicionales de nuestro país. No es nuevo, porque ya que está aquí Adriana y está Juan, Hernán Santa Cruz es un ícono de la política multilateral de Chile. Nos olvidamos de repente de los grandes próceres de la diplomacia chilena, no solo él, sino que tantos más que por la vía de la política multilateral le dieron un buen nombre a Chile. Quisiéramos continuar haciendo lo mismo, más aún cuando estamos en el Consejo de Seguridad por 2 años, y allí vamos siempre a jugar un papel de constructores de consenso, de constructores de diálogo, empeñados en que el uso de la fuerza sea un último y extremo recurso y se ejecute de acuerdo a la Carta. Y en eso nuestra política ha sido clara en el pasado, continuará haciéndolo en el futuro. No podemos admitir soluciones al margen de la Carta y que no contemplen entonces el papel del Consejo de Seguridad en la construcción de la paz y la seguridad. De modo que allí trataremos de ser, como lo hemos hecho hasta ahora en estos pocos meses en que estamos, un elemento constructor de consensos. Lo mismo que en el Consejo de Derechos Humanos, donde estamos en Ginebra, para respetar, hacer respetar, defender, promover los derechos humanos según están consagrados en las distintas convenciones y acuerdos internacionales. Así que nuestra responsabilidad la haremos, y la haremos también en las misiones de paz, como lo hemos hecho en Haití. Llevamos ya 10 años en Haití, tropas chilenas. No puede haber un compromiso más claro que ese. Fuimos a Haití antes de la MINUSTAH, cuando se organizó esa fuerza de emergencia, y solo fueron 4 países. Fue Canadá, fue Estados Unidos, Francia y Chile, cuando la situación era más que peligrosa. Y hemos logrado un avance en Haití que ha sido bien notable, lo que nos obliga a pensar en el futuro, en qué pasará en un horizonte cuando de manera gradual esas tropas dejen de estar
y den lugar a una presencia más de desarrollo de la MINUSTA en Haití. Aquí está Mariano Fernández, que fue representante del secretario general en la MINUSTA, y sabemos entonces por la presencia de él, de Juan Gabriel Valdés antes y de nuestras tropas, el compromiso que nosotros tenemos con la MINUSTA como una misión de paz del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eso continuará siendo, además del hecho que tenemos con Argentina esta misión conjunta Cruz del Sur, que una de las posibilidades es desplegarla en Haití, como con ocasión de las elecciones que ocurrirán allí. De modo que tenemos trabajo multilateral y ese trabajo multilateral seguirá siendo muy intenso. Termino con dos cosas. Modernización de la Cancillería y el libro blanco. Yo he dicho antes que casi todos los cancilleres al comienzo dicen vamos a modernizar la Cancillería, después se les olvida porque yo en estos pocos meses que llevo, la reacción a lo que pasa, la tener que responder, la falta de tiempo es enorme. Entonces lo propositivo es desplazado por lo reactivo generalmente, ¿eh? Y lo que pasa es que la mayor parte de los cancilleres termina el último año, ya cuando viene el horizonte del término de la administración, es decir, se nos olvidó la modernización, hagamos un proyecto y se presentan a última hora, como ocurrió en la administración pasada. Esto no es un pecado de la administración pasada, ha sido prácticamente de todas. Y lo que quisiera entonces ahora es que empecemos desde el inicio, y por eso le pedimos a Mario Artaza, el embajador Artaza, que se dedicara solo y exclusivamente a una propuesta, a un diseño, a un proceso de consulta, para tener un proyecto de ley de modernización de la Cancillería, pero también tener un conjunto de propuestas de buenas prácticas que no requieran ley para modernizar la Cancillería. Y yo quisiera, en este ámbito académico, y sabiendo que Juan Somavía va a impulsar un proceso también de modernización de la academia que contribuyese a ese propósito de modernización más general, en el cual la formación de los diplomáticos es un componente sin lugar a dudas. Para que entonces tengamos de aquí a 2 años máximo una propuesta, ojalá aprobada, y que nos ponga a tono con el siglo XXI y no tengamos todavía la normativa del año 76, que es la que impera hoy día, digamos. Entonces, aquí hay una necesidad que quisiera impulsar de manera clara, y toda buena sugerencia, Mario Artaza está muy abierto a escuchar. Y la otra cosa es que me pareció que teníamos que salir del ministerio hacia afuera y dar cuenta de lo que es la política exterior de hoy día, que lejos dejó de ser materia solo de la Cancillería hace mucho tiempo. Está en otros ministerios, están los empresarios, está en la sociedad civil, está en la academia, y por lo tanto mi idea es impulsar la elaboración de un libro blanco sobre la política exterior. Para eso le he pedido a Boris Yopo, que bajo la tuición de la directora de planificación, Mari Carmen Domínguez, recién nombrada embajadora, que se hará cargo de la dirección de planificación, coordinen la preparación de este libro blanco con todos los insumos que se desarrollan en un proceso de consulta. No es una idea totalmente original porque se la copié al canciller de Brasil. Él me contó esto y le dije, oye, buenas ideas hay que copiarlas, las malas hay que evitarlas. Y ya me dio entonces algunas pistas de la metodología y vamos a conectarnos muy bien sobre eso. Y además me acordé del libro blanco de la defensa que se hizo en Chile hace unos 20 años atrás, que también fue un proceso muy rico y que benefició mucho a la política de defensa, el hacer ese trabajo analítico, ese trabajo de consulta para tener un consenso y una visión prospectiva. De modo que la idea es tener las grandes líneas maestras para el mediano y largo plazo, independientemente de los matices que cada gobierno le pueda dar a la política exterior, que es natural. Y allí me parece entonces que hay un desafío interesante, donde también creo que la academia y un conjunto de otras personas pueden jugar un papel de una suerte de consejo que asesore este proceso de elaboración de este libro blanco. En suma, con esto termino, yo creo que
habrá, como lo está viendo, continuidad y cambio en nuestra política exterior, teniendo presente que en la política exterior siempre se trata de privilegiar los componentes de Estado, los componentes integradores, los componentes de unidad, que a la larga representen lo mejor de las aspiraciones, de los sueños y de las tradiciones de los chilenos sin excepción. Muchas gracias. Le agradecemos al Ministro de Relaciones Exteriores sus palabras y a continuación invitamos a los presentes al comedor Andrés Bello a compartir un vino de honor. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Maurito? ¿Cómo va todo?